Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, la investigación bibliográfica de Clara María Vargas, la dirección general de José Luis Giorlando y como historiador asociado quien les habla, Alejandro Cruz. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión donde contaremos historia e historias hasta las 14:30, compartiendo esta parte de la vida y de nuestras vidas que, como siempre decimos, hacemos todos los días. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros a través del 423-3822, pueden también mandarnos mensajes grabados al 425-7931 o nos mandan mensaje de texto al 156-515-522, que es el número correspondiente al celular de la radio, que lo tengo aquí al lado mío. Con mucho gusto recibiré sus mensajes también. Nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. También pueden escucharnos a través de internet por el sitio www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y asimismo también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde hasta el día de ayer contábamos con 131 amigos, a quienes les damos como siempre la mejor bienvenida, y a los nuevos también, por supuesto. Entre los comentarios que se realizaron por un álbum de fotos que subimos el día sábado, que se llama Historia del Fútbol Argentino, nuestro amigo Sergio Cancinos nos felicitó por esta iniciativa. Para él somos completos. Muchas gracias por este concepto, Sergio. Y está ilusionado con que Historia Activa también, en alguna oportunidad, hable sobre esta historia futbolera de los argentinos que nos convoca desde siempre, ¿verdad? Bueno, Sergio, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque también es parte de la historia nacional. Es un aspecto que está muy relacionado con cuestiones políticas y sociales, el fútbol. El fútbol también es un emergente de todas esas vivencias, de las crisis, de los reflujos. Es un emergente de todo eso que pasa y pasó en la Argentina, por lo menos desde que existe como deporte. No olvidemos que lo que se historia en la actualidad y desde siempre es el fútbol a partir de la era profesional. Esto es desde el campeonato de 1931, pero el fútbol ya existía desde el principio del siglo XX, concretamente desde 1900, en donde existían las ligas amateurs que tuvieron su punto culminante con la selección argentina de fútbol jugando en Ámsterdam en 1928. Este equipo era absolutamente amateur. Luego, 3 años después, el 95% de los jugadores que eran parte de ese equipo se hicieron profesionales. A partir de allí es cuando se comienza a historiar los campeonatos, pero antes también existían. Y una cosa más, antes de pasar al tema de hoy, que es la continuación del gobierno constitucional de Juan Cornelio Moyano. Querido Sergio, y a todos aquellos que les interesa la historia del fútbol argentino, les digo que pueden encontrar en el libro de Osvaldo Bayer, Fútbol Argentino, una excelente compilación de datos y fotografías acerca de la historia del fútbol relacionada con la historia del país. Es un libro muy bueno que Bayer editó en el año 91 y del cual se hizo una película que se llama igualmente Fútbol Argentino. Esa película, si bien es poco fácil de hallar en videoclubs o para bajarlas por la compu, la pueden encontrar en www.youtube.com. Está por partes, creo que son 5 o 6 partes.
Ahí la pueden encontrar y la pueden bajar o lo pueden mandar como favorito para verla cuando tengan tiempo y ganas. Es una buena película porque tiene mucho material de archivo, tiene material increíble sobre jugadores, entrenamientos, partidos, fotografías, y están los testimonios orales que fueron citados por Bayer en su libro. Bayer es un reconocido hincha de San Lorenzo, como lo fue también Osvaldo Soriano, y su libro y sus referencias tiran por la borda aquello de que a los intelectuales no les gusta el fútbol. Nada que ver. A algunos intelectuales no les gusta, como a algunas personas que no son intelectuales no les gusta, pero no tiene nada que ver con el deporte en sí ni con la pasión que esto despierta. Así que, mientras tanto, vamos a hablar de los gobernadores. Les sugiero y les sugerimos a nuestros amigos que estén interesados en la historia del fútbol que lean Fútbol Argentino de Osvaldo Bayer, un historiador comprometido siempre con el pueblo. Muy bien. Habíamos terminado ayer perdón, en esta gobernación, primera gobernación constitucional, aclarando que esto se debe a que es el primer gobierno bajo el mandato de la ley suprema de la provincia, dictada en 1854, lo que no implica, mejor dicho, que haya sido una elección democrática. De eso no estamos hablando. Eso va a venir muchos años después, más de medio siglo después, y con sus bemoles también. Bueno, en el año 1858 Juan Cornelio Moyano, que era un gobernador muy progresista, uno de los mejores que hemos tenido aquí en la provincia, el 14 de septiembre de 1858 dictó una ley de imprenta, Moyano, que comprendía preceptos relativos a la libertad de escribir y a los abusos también de la imprenta. Todo un adelanto para aquellos tiempos de turbulencias y de gobiernos autoritarios, ciertamente. Además de organizar ferias industriales, locales, cuando la provincia, por ejemplo, fue invitada a la exposición de París. Mendoza, representada en París en 1857. ¿Qué hizo Moyano? Mandó hacia allá a los representantes con productos agrícolas, medicinales, de tintorería y ornamentación para exponerlos en París. ¿Qué tal? También buscó el progreso en sitios alejados de la ciudad, como establecer una comisaría en San Rafael para el cobro de arrendamiento de los potreros de la cordillera. Demostró también particular interés por el progreso rural de esa zona del sur, donde estimuló el trabajo, cediendo nuevas tierras a los vecinos. El 23 de julio de 1858 se promulgó una ley autorizando invertir fondos en la explotación de las cordilleras con el objeto de buscar mayor número de afluentes para los ríos que surten a las poblaciones. Y aquí recalco este tema de un gobernador de la provincia preocupado por la irrigación. Como todos ustedes saben, yo trabajo allí, en el Departamento General de Irrigación, y esto es un antecedente importantísimo a tener en cuenta respecto de la cultura del agua. Muy bien por Moyano. Fue también organizador de la cosa pública. ¿En qué aspectos? El 21 de febrero de 1857 se creó la Sociedad de Beneficencia como institución fiscal, y el 13 de marzo se organizó el funcionamiento de la Guardia Nacional. Teniendo en cuenta el desarrollo operado en diversas ramas del servicio público, ordenó también un proyecto de administración de justicia, un reglamento general de aguas, bien, y una reglamentación y la organización del protomedicato, que era una especie de colegio de médicos. Como verán, un visionario, Moyano, realmente un interesante gobernador. Para la época estamos hablando de 1856 a 1859. Tiempos todavía muy cercanos a la barbarie o a la guerra civil, para decirlo concretamente. Sin embargo, un hombre organizador, visionario y previsor. Estos hechos también fueron sumados a pactos interprovinciales que realizó Moyano. Por ejemplo, respondió al pedido de la Nación de suscribir acciones entre los vecinos para construir el ferrocarril Rosario-Córdoba. El 3 de enero de 1857 designó a un ingeniero para delinear un camino directo entre Mendoza y Rosario. Teniendo en cuenta
lo reducido de los presupuestos de las provincias de Cuyo, invitó a sus gobernadores a unar recursos para una cárcel pública común, una cámara de justicia y una escuela de artes y oficios. Lamentablemente los gobernadores de San Juan y San Luis no le dieron bolilla. Iba a decir, no le dieron pelota, que es más criollo, pero digo bolilla. No le dieron bolilla y quedó nada más que en los papeles. Sucedieron también hechos violentos, ¿cómo no? En 1857 se produjo una crisis institucional en San Juan, como ya hemos dicho, fue encarcelado el gobernador Nazario Benavides, ex rosista, luego hombre de confianza de Justo José de Urquiza en Cuyo y amigo personal de Moyano. Mendoza envió una misión diplomática para evitar la violencia, pero Benavides igualmente fue asesinado en su celda a instancia de grupos locales pro-porteños. Recordemos que en ese año Buenos Aires estaba sesionada del resto del país, es decir, era un estado independiente, no formaba parte de la Confederación, era la ciudad-puerto, tal como la definió don Fermín Chávez. Cuando ya se realizaban aprontes bélicos en territorio mendocino, la intervención nacional logró evitar los enfrentamientos. A Moyano también le tocó poner en mandato a la legislatura constitucional, provincial constitucional de la provincia el 29 de febrero de 1856, año bisiesto está visto. Sin embargo, tuvo muy malas relaciones con la legislatura, muy malas, lo que se tradujo en una aguda crisis casi al final de su mandato. Esta cuestión de los conflictos de poderes también existían en esa época. El 21 de febrero del 59 la legislatura le comunicó que su periodo terminaba el 23 de ese mes, ya que la cuenta incluían los 2 meses de su interinato. Pero Moyano entendía que debían contarse sus 3 años como titular y decidió que se iría el 24 de abril. Ante la resistencia de los diputados vinculados a los viejos federales, decidió suspenderlos y tras nuevas elecciones se conformó una cámara con miembros afines. Los opositores lograron la intervención nacional a Mendoza, para lo cual fue enviado Pedro Pascual Echagüe. Mientras este viajaba, el 23 de marzo estalló una rebelión de jefes militares en San Martín y Junín, comandada por Laureano Nazar, que ostentaba el grado de teniente coronel. Moyano se puso al frente para combatirlo, pero súbitamente murió el 25 de marzo de 1859, asumiendo el cargo Benito González Marcó y luego Federico Massa. Este envió fuerzas que dispersaron a los sublevados, y el interventor repuso a la antigua legislatura, que declaró nulos los actos de diputados elegidos bajo la influencia de Moyano. Nazar, identificado con los opositores, sería el siguiente en ocupar la gobernación de Mendoza. Como verán, azarosa gobernación en sus últimos tiempos, con esto de que yo te nombro, yo te saco, porque eso es lo que pasó con la legislatura. Le retaseó días a su estancia en el poder porque no estaba de acuerdo con el gobernador. Es simplemente eso. De manera que esta actitud mezquina se justifica cuando es la fuente de poder y no el pueblo, porque tampoco eran elegidos como representantes del pueblo. Esto es una cuestión más intrincada jurídicamente, ¿no? Y a pesar de que remueve a todos estos diputados díscolos que le impiden continuar con el mandato y promueve la designación de otros que sí están de acuerdo en que él se quede hasta abril, de todas formas se subleva San Martín y Junín al mando de Nazar, y cuando se apresta a reprimir este intento de golpe de Estado, muere Moyano. Con lo cual, vamos a decirlo así, se solucionan un montón de problemas para la oposición. De hecho, el jefe de la oposición, que es Nazar, asume luego como gobernador. Después veremos que no fue muy afortunado como gobernador don Laureano Nazar. Ni fue tan progresista, ni hacedor, ni visionario, ni popular como lo fue don Juan Cornelio Moyano, que gracias a él tenemos muchas instituciones que aún prevalecen y que tuvo un concepto muy claro y muy alto de la libertad de expresión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la obra de este gobernador, hoy quizás olvidada, como ayer dije, don Juan Cornelio Moyano está siempre presente en mi memoria por haber visto y visitado el colegio del cual mi madrina era la directora y que llevaba por nombre el nombre de este gobernador. Siempre me quedó grabado y ahora que lo estamos historiando, que lo estamos compartiendo con ustedes, surge más fuerte mi admiración por él. Como decimos, don Laureano Nazar va a tener una gobernación nefasta. Pobre, se encontró
nada más ni nada menos que con un terremoto que le tiró todo abajo, pero todo, desde las casas hasta las estructuras políticas que lo sostenían. Y cuando quiso volver, porque se fue a una finca en Barriales para preservar la vida de su familia, cuando quiso volver ya estaba tachado de cobarde, de traidor, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos. Y vamos a tratar de compartirle fotografías de ese terremoto a ustedes en nuestro sitio de Facebook, unas fotografías rescatadas de las ruinas, de lo que quedó de aquella Mendoza antigua y aldeana, que son bastante interesantes desde el punto de vista documental. Una fotografía del año 1871, por ejemplo, que la vamos a publicar en nuestro muro, en la cual las ruinas de San Francisco están tomadas desde la parte trasera de las ruinas y al frente se ve el costado de la planta baja de lo que fue el cabildo. ¿Se acuerda que siempre decíamos que no existen ni fotografías ni pinturas de nuestro cabildo, del cabildo de Mendoza? Bueno, acá hay apenas un atisbo, pero hay un documento que refleja el ala de la planta baja derecha del cabildo, de lo que fue el cabildo de Mendoza en el año 1871. Se la vamos a compartir, palabra, prometido, se la vamos a compartir en Facebook. Y también vamos a compartir la historia del fútbol, tal como he dado mi palabra hoy aquí para los amigos futboleros, para los historiadores futboleros también. Y acá se va a dar algo muy gracioso que va a ser seguramente cuando salten las distintas hinchadas. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mañana estaremos junto a José Luis, en el micrófono también, comentando sobre este gobernador que le tocó bailar con la más fea, bailar con el terremoto de Mendoza de 1861. Así que muchas gracias. Gracias, María del Carmen, por la operación técnica. Será hasta mañana. Cuídense del clima. Chao. Historia Activa.